Tal? Buenos días a todos, todavía buenos días. Bueno, en la medida... Buenos días a Silencio. todos, buenos días. Bueno, mientras se siguen inscribiendo para la clase, adelantamos algunas cosas. Eh, si se han dado cuenta, he estado como que muy empeñado en tratar de sacar adelante el contenido que teníamos atrasado, sobre todo en la materia de filosofía, por la vez que no tuve internet. Entonces, bueno, importante que vayamos ya que estamos al corriente con 4 sesiones en filosofía y con estas 4 sesiones en historia universal, pues ya empezar a subir las sesiones como habíamos acordado a través del enlace de Drive, que ya lo tienen. Haciendo una aclaración porque ya empecé a ver que subieron actividades. Acuérdense que la instrucción es, voy a poner un ejemplo, pero por favor pongamos atención para sacarnos de dudas. En la sesión 1, yo puse en mi libreta el título y el número de sesión, puse el esquema que puso el maestro, me acabé esa hoja, continué en la siguiente hoja y ahí hice una actividad que me pidieron. Entonces tengo como sesión 1, 2 hojas de libreta. Pero también hubo una actividad de libro. Entonces cuando yo junte mi compendio de las 3 materias, que en este caso, de mis 3 hojas de sesión, que en este caso serían 2 hojas de libreta y una de libro, las voy a fotocopiar o bajo el modelo que ustedes quieran con escáner y luego las voy a convertir en un solo archivo para que no sean imágenes separadas, o sea, 3 en este ejemplo, sino que sea solamente una. Si no saben cómo hacerlo, por eso está ahí en la invitación que les mandé el enlace de PDF de cómo convertir los archivos. Está muy sencillo, es muy predictivo, no necesita más explicación. Y la otra instrucción es a ese un solo archivo donde vienen mis 3, 4, 2 hojas que utilicé en esa sesión, le voy a poner primero el apellido, el primer apellido y luego el nombre. Luego el área, por ejemplo, Ponce Emiliano, exactas, sexto. Y ya. Y por ejemplo, si fuera el caso de la materia de historia universal, entro a través del enlace, busco la sesión 1, la carpeta de sesión 1, y ahí pongo mi documento que ya convertí en un solo archivo. Y de ahí me voy a la sesión 2 y repito el mismo procedimiento. Es una manera de tener organizadas las cosas para que sea fácil ahora la evaluación. Miren, no sabemos cuánto tiempo pueda durar esto, no sabemos cómo, hasta cuándo va a acabar la contingencia. Y es importante que tomemos nosotros esas consideraciones para saber cómo vamos a enfrentar esta situación. Imagínense que se prolongara más tiempo del que se había dicho. Si no nos organizamos ya desde ahorita para tener bien establecidas dónde están las actividades, con el paso de los días se va a acumular mucho. Y por eso es esta opción de mantenernos organizados de esa manera. Implica que de su parte, bueno, también le echen ganas a la hora de hacer sus actividades y organizarlas de manera adecuada. Les estoy dando como límite que entren a los archivos y que coloquen sus actividades entre hoy y mañana, para que ya a partir del miércoles podamos hacerlo. Natalia, alzaste la manita. Utiliza el micrófono. Sí, es que la sesión sacó a Michelle. ¿Podría admitirla, por favor? Ok, ahorita en un momento lo hago. Bueno, ya con estas instrucciones, bueno, pues vamos a iniciar la sesión. Considerando lo que les acabo yo de mencionar, no olvidarse de eso, por favor. Eh, el hecho de mantener un solo archivo y subirlo en la carpeta que corresponda, ya sea sesión 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Otra pregunta recurrente.
Porque hay 6 sesiones, hay carpetas para 6 sesiones, porque van a ser las sesiones que se van a usar entre la semana pasada y esta semana. Después vendría la interrupción de vacaciones, si es que la autoridad las va a dar, pero conforme vayan saliendo las semanas, por ejemplo, yo en esta semana tengo que habilitar las demás sesiones, y así se irán construyendo, depende de cuánto dure la contingencia. Si durara 12 sesiones, pues tendrá 12 sesiones. Si durara 15 sesiones, tendrá 15 sesiones. Solamente tiene 6 en este momento porque son las que necesitamos para subir las de la semana pasada, que fueron 3, y las 3 de esta semana, por si tuvieran esa duda también. Y bueno, ya somos 82, considero que ya podemos empezar la sesión. Entonces nos vamos a la sesión. Por favor, todos silencien su micrófono. Y bueno, si tuvieran alguna duda al final, la podemos analizar. Bueno, nos habíamos quedado en esta parte de... Pero sacó a César la sesión que si lo puede aceptar. Lo acabo de aceptar hace un instante. Yo creo que ya está otra vez. Bueno. Ya entré. Ahí está. Bueno, nos ponemos entonces en silenciar, por favor. Yo le voy a volver a dar, pero bueno, ya saben que es una condición. Nos habíamos quedado, de hecho voy a regresar una para analizar lo anterior, nos habíamos quedado en esta sesión 3, donde habíamos visto la crisis económica del 29 con unos datos más profundos. Nos habíamos quedado también con el ascenso de las doctrinas totalitarias, que fueron como una solución al problema. Analizamos el problema que le tocó enfrentar al presidente de Estados Unidos, Hoover, la solución al crack o a la crisis económica del 29 de Franklin Roosevelt, que por cierto quedamos que había sido presidente 4 veces hasta su muerte. Es el presidente de Estados Unidos que tiene ese récord. Ahora la Constitución solamente les permite dos periodos, es decir, un máximo de 8 años, en aquel tiempo no. Y él fue el que creó el programa de New Deal que analizamos anteriormente para sacar de la crisis a Estados Unidos. Y bueno, también luego vimos este video acerca de cómo se enfrentó este problema. También vimos que en México, de alguna u otra manera, también utilizamos gobiernos para controlar el desorden económico y pusimos el ejemplo de Porfirio Díaz, donde una política, si tú quieres, represiva, pero que tenía las intenciones o tenía la intención de tener control para sacar adelante al país, ¿no? Si tú quieres, con represión, porque sí, pues sí la hubo. Y luego, bueno, las actividades de esa sesión, que fueron de libro y las notas de clase. Hablando ya del tema que nos compete el día de hoy, que nos va a llevar varias sesiones, la Segunda Guerra Mundial. Si la Primera Guerra Mundial había sido un conflicto que rompió todos los antecedentes, pues aún más. Si el primer conflicto había tenido una letalidad de 35 millones de muertos, la mitad en combate y la otra mitad debido a hambruna, a enfermedades de transmisión, la Segunda Guerra Mundial trajo alrededor de 65 millones de muertos. Es decir, casi se duplicó la cantidad, y a diferencia de la primera, en esta Segunda Guerra Mundial, sí, la casi totalidad de esos millones de muertos tuvieron que ver con muertos en combate, no precisamente como las anteriores, ¿no? Que habían tenido que ver con otro tipo de situaciones. Entonces, bueno, a manera de introducción, utilizando estas imágenes que están aquí en este collage, la primera fotografía es una fotografía de un tipo de estrategia militar que utilizó en un primer momento Alemania para tratar de hacer una incursión y una conquista rápida del continente europeo. Se le utilizó Operación Relámpago, donde movilizaron sus tropas de manera rápida. Estos tanquecitos de guerra, a diferencia de los tanques de la Primera Guerra Mundial, ya desarrollaban una mucha mayor velocidad, y junto con el apoyo aéreo que bombardeaba al enemigo desde las alturas en los caminos, posteriormente venían los vehículos blindados y la infantería, que muchos venían sobre los tanques blindados y otros venían a pie. Y junto con la artillería es una estrategia que se llamó estrategia relámpago, que ahorita la vamos a ver más adelante, que caracteriza el inicio de la invasión alemana hacia el resto de Europa. ¿Cómo inició? Inició así.
con la intervención de Alemania apoderándose de otros países, empezando por Polonia, con la intención de llegar a Francia para recuperar el territorio que le habían quitado en los acuerdos de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Es simple Se cayó rápido. Sí, es simplemente nada más la introducción. La segunda imagen que tienen en el orden de las agujas del reloj es la imagen viva del nazismo, ¿no? De hecho, aquí tienes a su mayor líder, que es Adolfo Hitler. Una disciplina militar, un trabajo arduo por parte de los medios de comunicación para hacerle creer a la gente que ellos eran, que tenían el dominio del mundo, haciéndoles creer que la raza aria era la raza superior, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de una de las doctrinas del nazismo. Después, siguiendo las agujas del reloj, está esta imagen que es icónica, es una de las imágenes más reconocidas de la Segunda Guerra Mundial. Son soldados soviéticos que escalaron un edificio, bueno, fue en varios lugares, no nada más aquí, en Berlín, en Alemania, cuando los soviéticos llegaron y doblegaron al último bastión alemán, que era Berlín. En esta misma ciudad donde se había refugiado en los últimos momentos Adolfo Hitler en su búnker, y los soviéticos son los primeros en llegar. Perdón por la ilustración, por la forma de explicarlo, pero bueno, hagan de cuenta que esta imagen del centro es Berlín. Del lado izquierdo venían las tropas de los aliados desde Normandía, acorralando a los alemanes, cada vez empujándolos a su propio territorio y desocupando las tierras que antes habían ocupado los alemanes. Y por el otro lado, por el otro frente, por el frente oriental, oriente queda hacia la derecha de ustedes, por el otro frente venían los soviéticos, empujando también a los alemanes, incluso metiéndolos dentro de su propio territorio, y fue en el último bastión. En esta imagen icónica son soldados soviéticos ondeando la bandera soviética en pleno territorio alemán, en el corazón de Alemania, que era la ciudad de Berlín. Y bueno, en lo sucesivo llegarían los aliados desde este otro frente, pero los soviéticos ya tenían controlada la mitad de la capital, y cuando se firman los tratados de paz y se divide Alemania, la Alemania de este ladito quedó bajo influencia soviética y la Alemania de este otro lado quedó bajo influencia norteamericana. En realidad, profe, respecto a su cronología... Esta sería la Alemania que tendría por capital Berlín y esta sería la Alemania que tendría por capital Bonn. Obviamente, estoy usando nada más las imágenes para una introducción. Alex, si ese era el comentario, obviamente va a haber oportunidad para verificarlos y detonarlos más a punto. Es únicamente una manera de introducir al tema. Por eso les hablé acerca de la Guerra Relámpago, que fue una estrategia, les hablé acerca del nazismo, de la llegada de los soviéticos a Berlín. Esta otra imagen que tienen aquí a su izquierda es el día de... Ajá, es el desembarco de Normandía, el desembarco que hicieron los norteamericanos y el resto de los soviéticos desde Inglaterra hacia las costas francesas en Normandía. Habrá en su momento también incluso una presentación en video de este desembarco que fue caótico, catastrófico, pero abrió la puerta para que los aliados pudieran llegar desde el frente occidental, desde este lado, hacia la capital alemana. En realidad, profe, ningún soviético participó en el día de... Los que participaron fueron estadounidenses, ingleses... Claro, mencioné que ningún soviético. Y la única playa caótica fue la playa Omaha. Alex, acuérdate de no interrumpir. Relativamente bien para los aliados. Solo la playa Omaha sufrió muchas bajas. Alejandro, no puedes interrumpir. Deja que dé la clase. Alejandro, ya cállate. Oigan, guardamos qué poco tolerantes son, ¿eh? Yo me tengo que tolerar todo su bla, bla, bla. Sí, todo el al día, chile y ustedes sí, no güey. aguantan ni 2 minutos del mío. Por favor, Alex. Ya cállate, güey. Bueno, Cállense ustedes en clase. si me permiten, todos. Sí, efectivamente, nunca mencioné que los soviéticos participaron en este desembarco. Ellos aclaré que venían desde el otro frente oriental. Desde el frente occidental venían los norteamericanos y los aliados que desembarcaron desde Inglaterra en costas francesas. Esta imagen. Y bueno, la imagen del centro es también muy representativa y habla acerca de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que por un lado previamente ya habían caído los alemanes cuando ocuparon la capital Berlín, pero seguían todavía resistiendo los japoneses, que más bien buscaban un acuerdo en donde ellos se vieran lo menos perjudicados. Y en la búsqueda de ese acuerdo, Estados Unidos
dio un golpe de autoridad y lanzó los 2 bombazos de Hiroshima y Nagasaki, que traerían como consecuencia, además de los miles de muertos, la rendición incondicional del emperador Hirohito por parte de Japón. Japón no tuvo oportunidad de negociar nada. Después de los 2 bombazos y bajo la amenaza de una tercera bomba atómica, pero ahora en un lugar mucho más poblado, que se referían incluso que hasta en la capital, no le quedó más remedio que rendirse de manera incondicional. Y bueno, esas imágenes nada más las utilicé para darle la introducción a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto armado desarrollado entre 1939 y 1945. Tendría 2 años más de duración respecto a la Primera Guerra Mundial. Y tendría pues casi el doble de bajas, rayando los 65 millones de muertos, esta nueva guerra. En parte porque participaron más países, más equipo bélico con mayor capacidad mortífera, es decir, se habían perfeccionado las máquinas. Tan solo vean, las bombas atómicas, nada más 2 bombazos mataron entre los que se murieron en el momento y en los meses posteriores por radiación, unas 250,000 personas, ¿no? Nada más para que vean el poderío de las nuevas armas que trajeron como consecuencia que se elevara el número de bajas. Bueno, esta primera presentación es nada más para darle la introducción a la materia. Y bueno, nada más que sepan y que conozcan que estas imágenes son sumamente representativas. Esta involucra el inicio de la guerra relámpago, el nazismo, que fue la médula de los países del eje, que los países del eje eran 3, pero pues el nazismo era el más importante. Alemania, Japón e Italia versus el resto del mundo. E igual que en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial también Italia termina saliéndose de esa alianza y se quedarían solos Alemania y Japón. Y aún con ser solamente 2 países, pues hubo momentos en el desarrollo de la guerra que se inclinó la balanza, incluso del bando de ellos, ¿no? Sobre todo en la parte de los alemanes. Me paso a la segunda diapositiva. Vamos a hablar acerca de estos 3 puntos como causas, perdón, de estos 4 puntos como causas de la Segunda Guerra Mundial. El primero de ellos, el Tratado de Versalles. Haciendo la aclaración, el nombre del tratado que le pone fin a la Primera Guerra Mundial es la Paz de París, o los Tratados de París. Pero el Tratado de Versalles hablaba sobre las condiciones en las que Alemania firmaría la paz. Y estas condiciones eran muy desfavorables para los alemanes. Y es ahí donde vamos a tomar algunas notas sobre lo que se les impuso a Alemania en la Primera Guerra Mundial y que trajo como consecuencia el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que no fue la única consecuencia, hubo otras 3 más que analizaremos en los próximos minutos. Bueno, la causa más importante, sin lugar a dudas, es que a los alemanes les quitaron territorio para cedérselos a otros países, pero concretamente lo que a ellos les dolió fue que le otorgaran a los franceses 2 territorios, uno llamado Lorena, Lorena como el nombre de mujer, y el otro Alsacia, con S y luego C. Esos 2 territorios, Lorena y Alsacia, son los territorios que, vuelvo a repetir, Alsacia con S y con C, fueron los territorios, y sin H obviamente, fueron los territorios que le quitaron a los alemanes y se los cedieron a los franceses. Esos territorios, por cierto, ya los disputaban desde épocas más antiguas, pero bueno, en los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial se los terminan arrebatando a los alemanes y se los dan a los franceses. Eso fue una de las imposiciones de los tratados de Versalles. Otra, ahí mismo en tratados de Versalles, si quieren construirlo como cuadro sinóptico o como notas, simplemente le ponen a Tratado de Versalles 1 y toman abajito notas 1. Se disuelve el imperio. Acuérdense que Alemania era un imperio y a partir del Tratado de Versalles ya no sería más un imperio. Se elimina la figura del rey, que para los alemanes, o emperador, que tiene el nombre de Kaiser. Kaiser con K, A-I-S-E-R, Kaiser. Es el fin de los Kaisers, o de los emperadores alemanes, que es el nombre en alemán que se le da al emperador, Kaiser. Otra sanción, se le reduce el ejército alemán a máximo 100,000 soldados. Mientras que ellos, incluso en la Primera y Segunda Guerra Mundial, llegaron a tener millones de soldados,
En los tratados de Versalles se les impone que tengan solamente un máximo de 100,000 soldados. Oiga, ¿puedo volver a repetir el punto 3, porfa? Respecto al Tratado de Versalles, Sí. se reduce su ejército a 100,000 soldados. Lo que pasa es que antes los alemanes tenían millones de soldados. De hecho, los tendrían más adelante en la Segunda Guerra, pero aquí se les impuso un límite de hasta 100,000 soldados en todo el país. No podían tener más, un ejército mayor a eso. Se le impone una sanción económica de 30,000 millones de dólares. Se les impone una sanción económica a los alemanes en el Tratado de Versalles de 30,000 millones de dólares como recuperación y gastos provocados por la guerra. O sea, guerra que ellos se les impuso habían provocado. Otra de los tratados de Versalles, prohibición de construcción de armas o fabricación de armas. Y si vemos la historia, pues no haría mucho caso, ¿no? Porque Alemania se armaría hasta los dientes para prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, bueno, estos fueron los tratados de Versalles que Alemania se les impusieron a los alemanes y que no respetaron cuando menos en la parte del ejército. Lo que sí pagaron fue la deuda, ¿eh? Alemania pagó la deuda, se enriqueció, la riqueza la invirtió en tecnología, en industria, creció su ejército y se preparó para una nueva guerra, ¿no? Para recuperar los territorios perdidos. Ese es otro punto que tendríamos que analizar luego. ¿Cómo es que los alemanes fueron capaces de hacer eso? Estaban destruidos, estaban en el piso, no tenían industria, no tenían fábricas, estaban sin hombres, vaya. Y cómo los alemanes pudieron en muy poco tiempo poder recuperarse, armarse, invertirle a la ciencia, a la tecnología para armarse con un ejército de élite y luego incluso desafiar al resto del mundo exigiendo que se le regresara lo que antes les pertenecía, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron los tratados de Versalles. El siguiente punto, la crisis económica de 1929. Baste nada más mencionar, porque ya es un tema que recién lo vimos y que está muy fresco. La crisis económica provocó el ascenso de el siguiente punto, que son doctrinas totalitarias. Las doctrinas totalitarias fue la esperanza de poder salir de la crisis a través de la disciplina militar. Entonces, estos dos, de alguna u otra manera, también están relacionados con el inicio o como las causas de la Segunda Guerra Mundial. La crisis económica que dejó al país, a los países, perdón, devastados, incluyendo Estados Unidos, pues permitió el ascenso de algunas doctrinas totalitarias, sobre todo en Europa, que buscarían en la apuesta militar una fórmula para sacar adelante de la miseria a sus países. Y bueno, y la última, una vez que todo esto ya empezó a generar fricciones, que los países se habían militarizado, empezaron a hacerse alianzas. Y esas alianzas provocaron que otro grupito de países les tuviera miedo y que también crearan sus propias alianzas para protegerse en contra de una agresión. Y es ahí donde se volvió a crear un nuevo ambiente de tensión. El mundo estaba aún sin estar en guerra, pero ya preparado para ella. Ya había una nueva tensión mundial. Los países militarizados, sobre todo los de las doctrinas, echaron a andar al 100% sus fábricas para crear armamento. Empezaron a incluir como al grueso de la población como parte de la instrucción militar. Los alemanes y los japoneses, por ejemplo, incluirían dentro de sus ejércitos incluso a menores de edad, cuando ya la población se había reducido debido a las muertes por la guerra. Entonces, bueno, ya el mundo se estaba preparando para un nuevo conflicto que todavía la gente no sabría cuáles serían las consecuencias, ¿no? Porque mucho del armamento que se utilizaría ni siquiera era conocido por el mundo. De hecho, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el mundo no las conocía. Se supone que los norteamericanos crearon un programa secreto llamado Manhattan, y el Proyecto Manhattan. Y ahí, gracias a la inversión incluso de particulares, más la aportación del gobierno, se crearon un fondo de millones y millones de dólares para experimentar la energía atómica con fines bélicos. No nada más para generar energía, sino ya con fines bélicos. Y el resultado sería la creación de las
2 bombas atómicas que se dispararon y una tercera bomba atómica que no llegó a usarse, pero que fue la amenaza en contra de Japón, que era una bomba de hidrógeno, que supuestamente tendría mayor letalidad que las usadas en Hiroshima y Nagasaki, que eran de uranio y plutonio, material radiactivo, obviamente. Entonces, bueno, eso es las causas que provocaron una enorme tensión en el mundo, una Alemania descontenta, una crisis económica palpitante que había iniciado en Estados Unidos, el florecimiento de doctrinas militarizadas en el mundo, en países como Alemania, donde se creó el nazismo, países como Italia, donde se creó el fascismo, en países como Japón, donde se creó el militarismo japonés, en España el franquismo, en la Unión Soviética el estalinismo, de las cuales 3 de ellas participarían directamente en la Segunda Guerra Mundial. El franquismo de España no, porque ellos tuvieron su propia guerra civil antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial y ya no participan. Y las otras sí se vieron involucradas directamente, ¿no? El totalitarismo de Japón unido al nazismo de Alemania y el fascismo de Italia serían el bloque de los países del eje, que incluía 3 países, versus el resto del mundo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial involucró el enfrentamiento entre 2 grandes bloques. Eso apenas lo vamos a ver la próxima, ¿eh? Entre el enfrentamiento entre 2 grandes bloques. Por un lado, los países del eje, que incluían a Italia, Alemania y Japón, con sus respectivas doctrinas, es decir, nazismo, militarismo y fascismo, versus el resto del mundo. Si en la Primera Guerra Mundial fueron un montón contra poquitos, en la Segunda Guerra Mundial serían aún más, prácticamente el resto del mundo. Y bueno, De hecho, serían 3 facciones, contando a la Unión Soviética como una facción. Alejandro, ya hablamos de esto, Claro. por favor. Me paso a la siguiente diapositiva. Vean, igual vamos a enfocarnos en este subtema. Blitzkrieg es una palabra alemana que significa relámpago, porque la primera etapa de todavía como causas, la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial tuvo este nombre, Blitzkrieg, que significa relámpago. Se creó una táctica militar muy compleja, y por eso quiero que observen las fotografías de aquí, en donde se utilizaban diferentes facciones o grupos del ejército. Por ejemplo, la Fuerza Aérea sobrevolaría las tropas blindadas, buscando enemigos por el aire y tratando de despejarles el camino a estos de aquí. En algunos casos, esta fuerza aérea se topaba con el enemigo también por el aire, pero ellos sobre todo se encargaban de visualizar el campo y verificar que no hubiera enemigos más adelante de donde venían la tropa blindada, que eran los tanques de guerra y algunos soldados de infantería que incluso iban a pie. Esa estrategia en donde combinas la estrategia aérea con la estrategia terrestre para hacer un avance rápido. Acuérdense que los tanquecitos de guerra habían evolucionado muchísimo. Si tú te das cuenta, tan solo la forma de los tanques de guerra era mucho más dinámica, mucho más ágil en terreno. Incluso si logran ver la imagen de la derecha, el terreno no es nada recto, de hecho es el campo, y eran capaces de poder atravesar cualquier estructura gracias al sistema motriz, que no eran llantas, no, era una oruga, que permitía que los tanques pudieran atravesar superficies que un coche, un carro normal con llantas convencionales, pues no podría, ¿no? Y a este episodio, en donde esta táctica militar tuvo que ver con la invasión rápida de Alemania al resto de Europa, se le llamó Blitzkrieg, y tuvo éxito durante los primeros meses. Se piensa que esta estrategia incluso la utilizaron hasta el segundo año de combates de guerra. Donde no les resultó tan apropiado fue en el norte de África, y tenía que ver con que los alemanes, a pesar de que ya estaban allá, y los gobernaba un personaje, o los comandaba un personaje que se le apodaba el zorro del desierto, no les resultó por las condiciones del medio ambiente, calor, unas superficies aún más irregulares que en Europa, menos planas, desconocimiento de la geografía específica del lugar,
hizo que esta estrategia, que se llamaba Blitzkrieg, no funcionara en el norte de África, pero sí funcionó en Europa, sobre todo cuando Alemania intentó invadir de manera rápida a los países cercanos a ellos. Vean la estrategia de los alemanes. Vean en su diapositiva el escudo o el logo de Lizardi que está arriba, un poco hacia la izquierda. Síganme, voy a poner el cursor, no sé si lo ven. Hagan de cuenta que la frontera alemana es esta. Los alemanes en la estrategia Blitzkrieg o Guerra Relámpago expandían su frontera más allá de su frontera original. Hagan de cuenta que en este momento Alemania invade Polonia e invade otros territorios alrededor. Cuando el enemigo atacaría a Alemania, ya no atacaría a la original Alemania, atacaría a su nueva frontera, que en realidad ni era su país, ni era su infraestructura, ni eran sus caminos, ni sus fábricas. Y era una buena estrategia. El hecho de hacer que tus fronteras se expandieran para cuando los enemigos te atacaran, no te atacaran directamente a ti, sino a los países que ya previamente habías conquistado. Y poco a poco ampliar el círculo de control hasta abarcar la total Alemania, ¿no? Esa fue la apuesta que hicieron los alemanes en la guerra relámpago, que ya saben que tiene por nombre en alemán Blitzkrieg. Y bueno, esa fue las primeras manifestaciones armadas de esta Segunda Guerra Mundial, que habría que aclarar, y no sé si por ahí lo pusieron, me gustaría hacer la aclaración. Había que aclarar que involucraba el enfrentamiento de dos grandes bloques. Por un lado, países del eje Berlín-Tokio-Roma, que es la capital de los tres países que la integraban. En otras palabras, Alemania con su nazismo, Italia con su fascismo y Japón con su militarismo japonés. Esas tres naciones, esas tres potencias armadas hasta los dientes, formaron un bloque y ese bloque se llamó Países del Eje. Esos países del eje se enfrentarían en los próximos meses y años al resto del mundo, incluyéndonos a nosotros los mexicanos, que en esta Segunda Guerra Mundial sí participamos de manera muy reducida, pero sí fuimos parte de los países que doblegaron al eje. Fuimos parte de los países aliados, que es el nombre que se le da al otro bloque. Países del eje versus países aliados. Y bueno, obviamente todo eso lo vamos a detonar o desarrollar en las próximas sesiones. Incluye fragmentos de videos, ¿no? En la medida de lo posible, con lo corto que pueden ser las sesiones. Poner algunos videos que lo importante de acá es que si en la Primera Guerra Mundial ya se podía observar o ver fotografía, ya la fotografía en la Segunda Guerra Mundial incluso ya tiene una mejor calidad, ¿no? Como pueden apreciar en esta diapositiva y en estas de acá, ¿no? Donde ya incluso la fotografía y el video ya nos pone en evidencia lo que en aquellos años sucedió. Ya la fotografía tenía un mayor avance, e incluso las cámaras de video ya habían evolucionado mucho. De hecho, había soldados que tenían la misión de grabar los fragmentos de la guerra. Obviamente era un monstruo de cámara, ¿no? Una cámara pesadísima, en donde algunos soldados eran los encargados de grabar algunos episodios que son los que nos llegan a la historia, ¿no? Gracias a estas cámaras fotográficas y cámaras de video que nos dan evidencia de lo que en aquel tiempo sucedió, ¿no? Para poder tener un mejor entendimiento de esa realidad. Ahora, en la modernidad, incluso ha evolucionado tanto la ciencia y la tecnología que, por ejemplo, en los soldados de infantería, bueno, en general los soldados llevan su propia cámara integrada en su equipo personal. A veces va aditada al mismo casco. A veces va incluida en los dispositivos que funcionan como gafas a la hora del combate, pero la mayoría los tiene aditados como un aditamento del casco. Entonces cada soldado graba o tiene evidencia en video de lo que sucede. Eso con fines de plantear una nueva estrategia posteriormente, ver los errores que se cometieron, pero principalmente tener una evidencia de que no se rompió alguna instrucción o algún protocolo de derechos humanos, ¿no? Si es que en este caso lo hubiera y que se tuviera que respetar. Entonces, bueno, eso es la introducción a la Segunda Guerra Mundial. No es otra cosa más que la mera introducción a la Segunda Guerra Mundial, que es un tema amplio que nos va a llevar a analizar los campos de concentración ahí con mucha mesura, con mucha
responsabilidad y, pues madurez ver lo que ocurrió en los campos de concentración, sí, porque llega a ser atroz las imágenes y los videos de lo que ahí sucedió, pero también como para dejar evidencia de que sí existió, ¿no? Porque por ahí hubo una corriente histórica que mencionaba que todo lo de los campos de concentración había sido un montaje y había sido una falsedad de que nunca ocurrieron, pero bueno, ahí está la evidencia de que sí ocurrieron y que fue uno de los episodios más oscuros o más negros de la Segunda Guerra Mundial. Y que no nada más hubo campos de concentración alemanes, también hubo campos de concentración soviéticos, norteamericanos incluso. Incluso aquí en México los mandamos para allá. Hubo muchas familias de ascendencia alemana, italiana o japonesa que nada más por tener apellidos relacionados a esos tres países se les incautaron sus bienes, se les acusó de conspiración y se mandaron a los campos de concentración norteamericanos, ¿no? Para darles el tratamiento que, pues, que ya saben que les toca en un campo de concentración, para que revelaran información, para incautarle bienes, ¿no? Ese mismo fenómeno ocurrió en Estados Unidos, pero allá de manera aún más fuerte. Entonces, bueno, eso es la introducción. La actividad del día de hoy, que es la que ya deberían de subir a la plataforma entre hoy y quedamos que mañana, para que el miércoles ya vayamos al día. Perdón, dije plataforma, a Drive, en el enlace que les mandé por correo electrónico a todos. Es así, no se les olvide que en nuestro particular caso doy dos materias. Hay un enlace para filosofía y otro enlace para historia de México. Me pidieron que les cambiara el nombre para que se les apareciera más fácil a ustedes. Ya lo hice para que lo puedan identificar. Acuérdense que ustedes pueden personalizar las carpetas, le pueden poner el nombre, color, para diferenciarlas unas de otras en Drive directamente. Entonces, bueno, ya saben, toman la fotografía, en el caso de hoy, de las notas que tomaron aquí, y luego la actividad del libro, que es la página 63-65, en donde se debe de hacer, perdón, es en la libreta, no es en el libro, se debe de hacer un reporte sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, lo que tomaron ahorita es clase, y de ahí para reforzar la clase, revisan ustedes el libro entre la 63 y la 65 y buscan causas de la Segunda Guerra Mundial. Y de acuerdo a esa información, hacen ustedes en la libreta un reporte en estas páginas. Si es resumen, es una cuartilla. Si es ideas principales, 10 ideas principales. Si es cuadro, si es un esquema, bueno, pues queda libre, depende de cómo lo hagan. Tienen la opción de elegir si resumen, si organizador gráfico, o ideas, o viñetas o ideas principales. Si fuera ideas principales, 10. Si fuera resumen, una cuartilla. Y si fuera esquema, bueno, pues el esquema es libre. Nada más que incluya esta información del libro, más lo que vimos en la clase, que eso es tomado como notas. Vuelvo a explicar de cómo deben mandar los trabajos. Eso que acaban de hacer en la libreta, más lo que van a hacer como reporte de las causas de la Segunda Guerra Mundial, las unen en un solo archivo de PDF. Los que no sepan cómo hacerlo, ahí en el enlace viene una explicación bien clara de cómo hacerse. Le van a poner ese archivo el nombre de ustedes, comenzando por el apellido, y luego su nombre, nada más esos dos. Por ejemplo, Fernández, Fabián. Luego, el área a la que ustedes pertenecen, por ejemplo, humanidades, exactas, admon, biológicas, y sexto semestre, y ya estuvo. Y las van colocando en la carpeta que corresponde, ya sea primera sesión, segunda sesión, tercera sesión, cuarta sesión, y así lo harán con las próximas 2 sesiones que vamos a ver en esta semana. Cuando acabemos la semana, obviamente yo crearé nuevas carpetas para las nuevas sesiones, sesión 7, 8, 9, y así hasta donde dure la contingencia. ¿Sale? No olvidar también que hay actividades en la plataforma, todavía no hay ninguna reciente. Estamos en este momento nada más mandando las actividades de clase a través de Zoom al enlace de Drive, que esas tendrán un valor del 20%. ¿Alguien una duda en los próximos segundos antes de que cierre? ¿Nada? ¿Ya pusieron todo su nombre en el chat? Nada. Sí. Bueno, pues entonces a trabajar nada más en la parte esta de subir a Drive lo que ya hemos estado trabajando en clase. ¿Sale? Mucha disciplina, mucha disposición para esto, muchachos. Esta es la forma Oiga, que nos Fabián. tocó. Dígame. Oiga, Fabián. Las páginas 56 y 57 de filosofía, ¿de qué sesiones? Se van a subir en la carpeta de sesión 3.